Hola, buenas tardes, buen domingo para todos. ¿Cómo están? Bueno, estuve recomendándoles películas en este fin de semana que espero que si las miran les gusten. A mí me gustaron mucho las dos que recomendé. Pero bueno, terminó el verano, llegó el otoño y quiero hablarles de lo mejor que leí en este verano. Ya les hablé, por supuesto, de Hamnet, que es por lejos lo mejor que leí este verano. Un relato maravillosamente escrito, conmovedor, enriquecedor, humano. Bueno, imperdible. Ya les hablé del libro de Maggie O'Farrell. Y ahora les quiero hablar del otro libro que me gustó muchísimo. En este verano leí como 6 o 7 cosas, de las cuales rescato Hamnet. Y este libro del que les voy a hablar hoy, voy a compartir con ustedes algunos párrafos, que es París no se acaba nunca, de Enrique Vila-Matas. Bueno, es un libro que por supuesto dialoga permanentemente con París era una fiesta de Ernest Hemingway. Hemingway es uno de los protagonistas insoslayables y fantasma, podríamos decir, del relato. Y me gustó muchísimo. Bueno, igual que cuando leí Dublinesca, no leí otras cosas hasta ahora de Enrique Vila-Matas, pero los dos me encantaron. Me parece que son novelas ricas, que enseñan, que aportan, que divierten, que están muy bien escritas, que Enrique tiene un estilo que se puede perfectamente identificar. París no se acaba nunca es un poco la estructura de Dublinesca, en cómo está hecha, en cómo está pensada, en cómo está gestada, y también transita por el infinito campo de la literatura. Cada uno de estos dos libros, que son los que yo hasta ahora leí de Enrique, son como pequeños canons, ¿no?, de literarios. Uno puede ir tras las cosas que él, los textos, los libros, los cuentos que él menciona, y aprender, disfrutar y descubrir cosas de la literatura y de la pintura y de otras ramas del arte que él no se priva de comentar. Bueno, París no se acaba nunca, ya en el título, que trae un subtítulo que es Tan feliz que ni me enteraba, ya vemos que el humor va a ser infaltable en esta novela, que intenta plasmar, como todo buen artista en ciernes que se preciara, el traslado del protagonista de su Barcelona natal a París, a hacer sus primeras armas como escritor, y a cumplir con un rito casi iniciático para los artistas, que era pasar por París, vivir alguna temporada en París. Bueno, la novela está como centrada alrededor de una supuesta conferencia en 3 partes que el autor tendría que dar sobre la ironía. Entonces les decía que el tema de la ironía y el tema del humor van a estar permanentemente presentes en las páginas de París no se acaba nunca. Es un libro que a mí, como dublinesca, me arrancó carcajadas, realmente. Estaba leyéndolo en un lugar público en el verano y me reía sola. Realmente era una cosa muy peculiar que me pasa con Vila-Matas, ¿no? Me encanta su humor. Como les decía hacía un tiempo en Facebook, cuando posteé la foto con la tapa, me iría de tapas con él. O sea, es un tipo que, si en su vida cotidiana tiene el humor que tienen sus novelas, debe ser un tipo encantador, realmente, ¿no?
Entonces hoy pensé, bueno, voy a compartir con ustedes mi segunda elección de este verano, que es París no se acaba nunca, de Vila Matas. Por supuesto, yo ya leí París, era una fiesta, que también se los recomiendo si les gusta la literatura, si les gusta pasearse, aunque sea en las páginas de un libro, por las hermosas y misteriosas, pobladas de seres especiales, calles parisinas. En especial del Quartier Latin, que es por donde andaban todos los artistas, ¿no? Bueno, entonces, les decía, este libro está lleno de menciones a escritores, a obras, a cuentos, a teorías literarias, y voy a empezar a leerles el epígrafe con el que me encontré hoy, y dije, bueno, me parece que me está indicando que les tengo que compartirles este libro hoy. Es un aforismo que él toma de Ramón Eder, un escritor español nacido en Navarra, en la provincia de Navarra, que se caracteriza por tener aforismos muy ingeniosos y muy divertidos. Por cierto, lo googleé, no lo conocía, y bueno, sus aforismos son muy divertidos. ¿Qué dice Eder, no? Y que toma Vila Matas para una de sus entradas. El carácter se forma los domingos por la tarde. Así que vamos a formar el carácter esta tarde compartiendo a París no se acaba nunca. El carácter se forma los domingos por la tarde. Quiere decir que si uno sortea con dignidad y clase y alegría los domingos por la tarde, estamos muy bien encaminados. Bien, entonces, ¿cómo seguimos una vez que nos proponemos forjar nuestro carácter? Sigamos, yo les dije que es un libro que se ocupa de la ironía, porque supuestamente el protagonista tiene que dar una charla sobre la ironía. Entonces hay cosas que son muy serias de las que dice Vila Matas, ¿no? Que son como para pensar mucho, que son casi como filosóficas, ¿no? Entonces, en un lugar del texto, él va a decir: la ironía me parece un potente artefacto para desactivar la realidad. Interesante dicho, sobre todo para los psicoanalistas, ¿no? Porque Lacan también se ocupa de la ironía. Entonces, también en relación a la ironía, va a decir: sin duda, la ironía ya existía en la antigua Grecia, la encontramos en Sócrates. El banquete de Platón es de hecho la primera novela moderna. En la Edad Media, sin embargo, la ironía estaba peligrosamente vista o no era concebible, estaba fuera de lugar. Podías ir a la hoguera si se te ocurría practicarla. La reencontramos en Cervantes, hombre del Renacimiento. El Quijote es una novela profundamente irónica. La ironía se introduce en el meollo de la novela, en su propia estructura. Y de ahí hasta nuestros días. Ahora va a citar a uno de mis maestros. Si la realidad es un complot, dice Ricardo Piglia, la ironía es un complot privado, una conspiración contra ese complot. La ironía no es un añadido, forma parte de los mecanismos de representación del mundo, ofrece un ángulo de sombra sobre ese mundo. La ironía, por otra parte, es una figura retórica, y esto es muy precioso, desmiente el lenguaje. Es un arma para desactivar el lenguaje del que somos cautivos, digamos, ¿no? Los seres humanos tenemos muy acotada nuestra capacidad de palabra, ¿no? No nos nutrimos normalmente de la riqueza de los lenguajes, sino que lo tenemos como muy cernido, ¿no? Hay que hacer un trabajo muy importante y en general, o al menos en mi caso, gracias a un psicoanálisis se puede empezar a ampliar ese margen, ¿no? Tan acotadito, y empezar a hablar de otra manera, empezar a decir otras cosas. Entonces hay una parte que es un deleite que la quiero compartir con ustedes, es donde una de las partes donde me dieron las carcajadas,
donde el padre le dice, bueno, loco, decidite qué vas a hacer porque ya no te puedo mandar más plata. El padre está en Barcelona y él está en París y le dice, bueno, ¿en qué anda lo que estás haciendo? O sea, ¿cómo va tu novela? Ah, él quería escribir una novela que se iba a llamar La asesina ilustrada, que es, por un lado, es la protagonista supuesta, la asesina, pero a la vez también es la propia novela, porque él soñaba con una novela que terminara asesinando al lector. Entonces el padre le dice, bueno, ¿en qué andás? Che, ¿cuánto tiempo más te voy a tener que mandar plata? Decime en qué andás y si no, volvete, porque ya está bien, ¿no?, de tu aventura. Entonces él escribe esta carta. Ah, a todo esto, él recala en París y tiene la enorme fortuna, que esto no sé si es algo de la vida real de Enrique o lo inventó, al caso es lo mismo, recala en una buhardilla típica, ¿no? Los últimos pisos pequeñitos de 15 metros cuadrados de los edificios parisinos, que le alquila Marguerite Duras. O sea que él es un inquilino de Marguerite Duras. Fíjense, ¿no? Qué divertido. Bueno, entonces él le escribe al padre lo siguiente. Querido padre, he llegado a esa edad en la cual se tiene el pleno dominio de las propias cualidades y la inteligencia alcanza su máxima fuerza y capacidad. Es por tanto el momento de realizar mi obra literaria. Para realizarla necesito tranquilidad y poca distracción, no tener que pedirle dinero a Marguerite Duras, ni estar todo el rato ocupándome de convencerte de que vale la pena que financies la escritura de una novela que a la larga, cuando la termine y la publique y recoja el aplauso de las multitudes, habrá de llenarte de orgullo paterno y de gran satisfacción por haber sabido ser generoso conmigo. Tu hijo que te quiere. Entonces dice, con esta carta logré aplazar por un tiempo el fin definitivo de los giros postales. Provisto de un indudable sentido del humor y de un estilo muy sobrio y escueto, mi padre me contestó. Querido hijo, he llegado a esa edad en la cual uno se ve obligado a comprobar cómo su hijo se ha convertido en un imbécil. Te doy 3 meses de tiempo para que termines tu obra maestra. Por cierto, ¿quién es Marguerite Duras? Bueno, nada, maravilloso, maravilloso. Yo me reía las carcajadas sola cuando leía esto. Bien, entonces el humor y la ironía, les decía, ¿no? Después hay toda una parte donde él, digamos, se ríe de sí mismo porque cuenta cómo se había como... él tenía como un delirio de que se parecía físicamente a Ernest Hemingway y que quería parecerse, luquearse como Ernest Hemingway. Entonces después pasa por una época como de lo que hoy diríamos como algo un poco gótico, vestirse de negro, parecer lúgubre, triste, arruinado, desesperado, ¿no? Hasta que en un momento dice que encontró cierta elegancia en la alegría. Entonces cita a Macedonio Fernández, otro artista de la ironía, que dice... Varias veces emprendí el estudio de la metafísica, pero me interrumpió la felicidad, decía Macedonio Fernández. Bueno, divino, la verdad divino. Este libro es una maravilla. Y después me pasó algo muy curioso, que es estar leyendo, ¿no? Y seguramente ustedes habrán visto, si no varias veces, la película de Woody Allen, Medianoche en París, que intenta como ficcionalizar esa época tan maravillosa y bulliciosa de cantidad de escritores únicos y excepcionales viviendo en las buhardillas de París, pasando hambre, haciendo locuras y escribiendo partes de sus obras. Entonces yo leía esto y no pude evitar acordarme de Medianoche en París, que es posterior a la novela de Enrique Vila Matas. Así que, ojo, Woody, ¿no? No vaya a ser que te hayas inspirado, ahora, ¿viste? Dicen que uno se inspira. Bueno, dice lo siguiente. Por supuesto, él cada tanto ligaba una invitación a una fiesta de luminarias
literarias, ¿no? Entonces le toca una de esas noches asistir a una de esas fiestas y dice: aunque escribiendo sobre una asesina ilustrada me había encontrado con una asesina de verdad, rechacé darle a la narradora de mi novela la mirada de la miserable Kiki. Curiosamente, unos días después, casi por puro azar, en el transcurso de una fiesta en casa de Marguerite, se cruzó en mi camino la mirada extremadamente perturbadora de una muchacha que me pareció la mirada ideal para mi mujer fatal, la asesina. Todos hemos caído alguna vez en el tópico y la cursilería y hemos dicho de la noche anterior que fue una velada inolvidable. Pero, al final de la vida, solo los seres que no han vivido veladas inolvidables son, como diría Pessoa, ridículos. Yo creo estar a salvo del ridículo porque puedo recordar como mínimo una velada inolvidable. Una noche en casa de Marguerite Duras. Una reunión animada con muchos invitados. Yo me sentía como dentro de una película, como si estuviera en el salón de la casa del vicecónsul de Francia en Calcuta, una novela de Marguerite, pues la música que sonaba en el tocadisco era la compuesta por Carlos D'Alessio para la banda sonora de Indian Song, una película de Marguerite Duras. Entre los invitados, una joven actriz con un rostro de una belleza absoluta, una actriz todavía no famosa, pero que no tardaría en serlo, una muchacha llamada Isabelle Adjani. Acababa de rodar con Truffaut la historia de Adele H. Pero todavía no había sido estrenado el film y aquel día todavía no era una actriz famosa. Pensé que podía llegar a gustarme más que mi amor platónico, más que la propia Martine Simonet. Pero no me atreví a dirigirle la palabra en toda la larga velada. De hecho, apenas hablé en toda la reunión, cuyo peso llevaron con notable gran animación Dionís Mascolo, Edgar Morin, que cantó varias canciones de Joan Manuel Serrat, y Duras. Me pasé toda la velada esperando ingenuamente que Adjani se enamorara de mí. Y solo al final de la reunión, en vista de que esto no había sucedido, recurrí al alcohol para atreverme a decir algo. Me bebí 3 copas de coñac seguidas y finalmente, aprovechando un breve hueco en la conversación general, dije que si yo fuera director de cine contrataría inmediatamente a Isabel. Lo dije como quien escribe una carta de amor ridícula. Después, tras el gran esfuerzo que esto representó para mí, me quedé completamente hundido en el sofá. El ventilador adosado al techo giraba, pero con una lentitud de pesadilla. Todos me miraron y rieron pensando que había hablado irónicamente, pues todos, menos yo, sabían que ella acababa de rodar con Truffaut. Aunque no sabía por qué, entendí que mi breve intervención había sido muy afortunada y entonces, con la ayuda del cuarto coñac, me atreví a mirar directamente a los ojos de Adjani. Traté de mirarla a ella con la mayor fijeza y profundidad posibles. En ese momento, una inoportuna mosca se posó en mi ojo izquierdo y al tener que apartarla de un manotazo, dejé de mirar a Adjani. Fastidiado, me dije que las moscas andaban siempre metiendo la nariz donde no las llamaban. Cuando volví a mi actividad anterior, cuando regresé a mi mirada fija y profunda, descubrí que Adjani me estaba lanzando en aquel preciso instante una mirada tan helada como terrorífica. Quedé inválido para el resto de aquella inolvidable velada, pues percibí con toda claridad y horror que si aquellos ojos pudieran matar, no dejarían vivo ni al apuntador. Pero no hay mal que por bien no venga. Me di cuenta de que, en compensación, había encontrado a la mujer fatal de mi libro. Ahora ya sabía exactamente cómo miraba mi asesina ilustrada. Gracias por ser tan galante, me dijo Adjani con sorna. Y todo el mundo rió mucho, como si les hiciera gracia que el ventilador del techo hubiera aumentado su lentitud de pesadilla. Bueno, es muy gracioso, se darán cuenta que es muy el estilo de Medianoche en París, ¿no? No sé si la recuerdan. En fin. Bueno, por supuesto, como les dije, está presente Hemingway todo el tiempo, ¿no? Está también Gertrude Stein, que era también una anfitriona habitual, que está en la película de Woody Allen, de estas veladas literarias parisinas.
Entonces, voy a leerles, por supuesto, siempre que puedo, algo relativo al genio irlandés y a la incidencia que había tenido sobre Hemingway, ¿no? Entonces, bueno, viene hablando de Gertrude Stein y dice: ella es la que le recomendó al joven Hemingway que prescindiera en su prosa de todo tipo de adornos y que comprimiera y concentrara y, en definitiva, destrozara la vieja retórica a través de la parodia. Entre paréntesis, Enrique Vila Matas leyó Ulises y lo leyó bien, porque eso es lo que pasa en Ulises. Joyce destroza la retórica a través de la parodia. Bueno, todo dicho en una frase de medio renglón, ¿no? Una genialidad. Entonces sigue: en realidad, lo que sin darse cuenta le recomendó a su discípulo Hemingway es que hiciera lo que ejemplarmente acababa ya de hacer James Joyce en su Ulises. Cuando meses después de esa recomendación Hemingway leyó el libro de Joyce, comentó en el 27 de la Rue de Fleurs, bueno, no sé cómo se dirá, de Flores, supongo: se trata de un libro jodidamente bueno. Fue la única vez que iba a poder decir esto en aquella casa, pues Miss Stein le advirtió inmediatamente que si alguien mencionaba 2 veces a Joyce en aquel salón, no se lo invitaba nunca más. Pero, en cualquier caso, la frase sobre Ulises llegó a oídos de Ezra Pound, amigo de Joyce, que decidió leer al joven Hemingway y apreció un gran talento en él y le dio ánimos y acabó recibiendo, a cambio, lecciones de boxeo. Entonces, por otro lado, lee, ¿no?, a Hemingway y dice: señor Hemingway, cuando escribe, ¿alguna vez descubre que está influido por lo que está leyendo en ese momento? Estuvo unos segundos concentrado en sí mismo hasta que por fin me dijo: actualmente nada de lo que leo me influye, pero hubo una época en la que Joyce fue importante. Eso me trajo graves problemas con mi amiga Gertrude Stein, cuando se me ocurrió comentar que Ulises era un libro jodidamente bueno, y ella me dijo que si alguien mencionaba 2 veces a Joyce en su casa, no se le invitaba nunca más. ¿Y usted qué hizo?, pregunté. ¿Qué iba a hacer, amigo? Reprimirme. No volví a pronunciar aquel nombre en su casa. Bueno, como verán, es un libro divertidísimo. A mí me pareció maravilloso. Maravilloso. Y para terminar, lo que quería compartir con ustedes hoy, de este París no se acaba nunca, tan feliz que ni me enteraba, es algo en relación al descubrimiento que él hace de la alegría, ¿no? Como un afecto vital, podríamos decir, con lo que yo estoy totalmente de acuerdo. Entonces, va a contarnos lo siguiente, ¿no? Hemos olvidado hace tiempo, escribe Walter Benjamin en Dirección Única, el ritual según el cual fue edificada la casa de nuestra vida. Qué belleza de frase, ¿no? Hemos olvidado el ritual según el cual fue edificada la casa de nuestra vida. Pero cuando hay que tomarla por asalto y empiezan a caer las bombas enemigas, ¿qué de antigüedades descarnadas y extrañas no dejan estas al descubierto entre los fundamentos? Esto es de una belleza maravillosa, ¿no? Cómo la subjetividad del ser humano puede recuperar huellas, marcas, trazos, a veces hasta en formas de escombros, ¿no? Los rituales sobre los que se han edificado nuestras vidas. Entonces sigue el protagonista diciendo: aquel día, en aquella pequeña sala de cine, apareció una antigüedad extraña que yo había sepultado en los sótanos del edificio de mi vida. El recuerdo del día de 1963, en el que yo iba andando por la calle Pelayo de Barcelona y oí de pronto por primera vez a The Beatles que cantaban Twist and Shouts.
una música que a mí me pareció diferente de todas y que me descubrió el sentimiento de una felicidad rara, impensable hasta entonces. Me siento totalmente identificada con este párrafo de Enrique Vila Matas. Descubrimiento del rock and roll que me salvó la vida o que al menos me dio el impulso para buscarla. El rock and roll era algo que mi generación no había heredado de nadie y por tanto no había quien nos enseñara a quererlo. Al contrario, más de uno quería convencernos de que debíamos despreciarlo. El pelo largo de The Beatles, que hoy nos parece una banalidad, en realidad no lo fue. Más bien todo lo contrario, yo creo que fue un hecho decisivo para el rock porque creó un sentimiento de identidad totalmente distinto del capitalismo. En cierto sentido, fue un paso hacia una revolución, pues fue el rock and roll lo que nos otorgó a muchos, por primera vez, un sentido de identidad. Y esto fue posible porque ante todo el rock, a pesar de nuestra desesperación, ficticia o no, nos conectaba con una felicidad extraña. Aquel día, en aquella sala del cine del Cartier Latin, recuperé el recuerdo enterrado en los fundamentos de la casa de mi vida, el recuerdo de aquel Twist and Shout. Esto es muy maravilloso, muy maravilloso. Entonces, dice él, fue también el día en que me di cuenta de que no debía dejarme intimidar por algunos escritores españoles de mi generación que decían estar solo interesados en la música clásica y que, por ejemplo, se habían compadecido de mí el día en que se me ocurrió citarles a los Rolling Stones. Fue el día en que me di cuenta de que no solo no debía descartar nunca nada a la hora de crear, sino que no debía dejarme influir por la mirada compasiva de aquellos pedantes de mi país tan atrasado, escritores altivos y anclados en una literatura de cartón piedra. Fue el día en que descubrí que a la hora de escribir no debía descartar nada, pues, como decía Walter Benjamin, el cronista que narra acontecimientos sin distinguir entre pequeños y grandes se guía al hacerlo por esta verdad. De todo lo ocurrido, nada debe ser considerado perdido para la historia. Fue el día en que descubrí que había en el extranjero escritores y cineastas de una generación anterior a la mía, como Wenders y Handke, que dialogaban sin complejos sobre el rock and roll, sobre la felicidad extraña que puede dar de golpe una canción de Van Morrison. Seguí viviendo en la desesperación, pero con momentos de felicidad extraña que de vez en cuando me sigue llegando del rock and roll. Bueno, hermoso libro que disfruté muchísimo. Cada página, si bien les decía que la estructura es parecida a la de Dublinesca, y uno lo ve como llegar a esas instancias al libro, nada, es maravilloso. Ya les digo, es como pueden hacer una lista de los escritores que menciona, de las obras que menciona, de las teorías que menciona, y ya con eso tendrían para entretenerse muchísimo, para aprender muchísimo y para disfrutar muchísimo. Es una novela, voy a usar una palabra que no se usa muy a menudo, ¿no? Es una novela deliciosa, es una novela que se degusta en cada página, que derrocha humor e ironía, que deja digamos, como moraleja, si se puede decir de alguna manera, que no hay manera de estar en el mundo que pueda soslayar el humor y la ironía para que esa manera de estar en el mundo sea vivible, y que básicamente lo principal es el humor para con uno mismo, ¿no? Para no creerse
que uno está realmente en la senda de la genialidad, sino que, bueno, lo que hace, lo hace porque quizás necesita hacerlo, porque de otro modo la vida sería estéril. Y si además eso llega a otros, eso es maravilloso y es casi milagroso. Pero bueno, es una hermosa novela, realmente, donde está la gestación del escritor, sus primeros pasos, su desesperación, Harold Bloom diría su angustia de las influencias, ¿no? Y su ambición de las influencias, de querer parecerse a los que consideraba maestros. Y bueno, nada, el delirio en el que se puede transformar eso, y los trozos de realidad que afloran por todos lados, y los fenómenos fugaces de esa maravillosa felicidad que da el rock and roll y la literatura también. Yo añadiría la literatura. Las partes del libro en las que él dialoga con Marguerite Duras no tienen desperdicio, son una cosa de locos, donde por lo menos en mi caso logró que me los viera a los dos en el descanso de la escalera que llevaba su guardilla, dialogando sobre literatura, en el estilo Duras, ¿no? En el estilo Duras según Vila Matas. Bueno, nada, París no se acaba nunca. Una novela que me encantó, que disfruté muchísimo, que me hizo reír mucho y que les recomiendo. Les recomiendo si les gusta la literatura, si les gusta la música o simplemente si tienen ganas de reírse y mucho. Lean a Enrique Vila Matas porque es realmente, es un deleite, qué sé yo, a mí me resulta siempre súper satisfactorio, es también como un dador de felicidad, ¿no? Eso es lo que hace también la buena literatura para mí. Te inocula, sin que te des mucha cuenta en el momento, te inocula dosis discretas de felicidad. Y cuando terminas de leer algo que es literario, que no es simplemente un libro, sino que es algo que es literario, sos un poquito mejor que antes de empezar a leerlo. Así que, bueno, mi recomendación de hoy, de este domingo, para que forjemos nuestro carácter, como decía el escritor navarro Eder, forjemos nuestro carácter este domingo a la tarde, y lean a Enrique Vila Matas, porque vale mucho la pena. En realidad, lo que él hace, aunque yo les digo que la estructura recuerda la de dublinesca, es muy difícil de hacer, realmente es muy difícil de hacer. Es un hilvanado maravilloso de cosas de distinto orden y de distintas procedencias y disciplinas, que sin embargo él logra hacer una obra que cierra por todos lados, en el sentido que no deja cabos sueltos, ¿no? En ese sentido. Abre a miles de otras cosas. En ese sentido no cierra, abre, como todas las buenas novelas. Pero en sí misma no deja cabos sueltos, y es muy, muy, muy difícil hacer eso, muy difícil. Y Vila Matas lo hace con maestría. Así que bueno, mi recomendación para este domingo a la tarde, otoñal, el primer domingo de otoño, es París no se acaba nunca, tan feliz que ni me enteraba, de Enrique Vila Matas. Espero que estén muy bien, que si lo leen lo disfruten mucho, y nos estamos viendo en la próxima lectura, que la verdad no sé cuándo va a ser. Les mando un beso muy grande, gracias a todos los que se pasaron y a todos los que miran después en diferido, y nos reencontramos prontísimo. Hola Laura, beso grande. Nos reencontramos cuando sea, ojalá que muy pronto.
Y hola Gabo, beso para vos también. Les mando un beso enorme y gracias siempre por mirar y por acompañarme en esta locura ya post-pandémica, que a mí me sigue gustando hacerlo y parece que a ustedes también les sigue gustando compartirlo. Los invito a que se suscriban a mi canal. No va a haber, por lo menos en lo que a mí respecta, ni publicidad, ni venta de nada, no, es simplemente subir los videitos que hago acá, Se llama Leo en Vivo, el canal, se pueden suscribir y así se enteran, si se pierden la lectura, se enteran porque les llega un aviso por estar suscriptos. Bueno, nos reencontramos pronto. Que termine lindo el domingo, que tengan una muy linda semana. Besos para todos y muchas gracias sobre todo. Gracias, gracias. Hasta la próxima. Chao.